Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, queridos hermanos. Bien, bien. Escuchaba cada una de las canciones que han compartido en este día especial para nosotros. Es un día en donde nos reunimos, seguramente como muchos días que han antecedido este día sábado, pero con un carácter especial. Es nuestra reunión de iglesia para despedir el año. Y no tengo duda de que muchas cosas, muchas situaciones, vivencias, rostros, pasan por nuestra memoria, pasan por nuestra cabeza. Hasta el día miércoles pasado hemos sido exhortados, lunes, miércoles hemos sido exhortados en esto de mantenernos fieles, en esto de mantenernos firmes, en esto de tener en claro nuestra responsabilidad delante de Dios. Pensaba, cuando me dieron la noticia que tenía que hablar hoy, cuál iba a ser o cuál podía ser el tema, y la verdad que he orado, he pensado, he leído bastante al respecto. Y la verdad es que creo que todo nuestro año se puede resumir en un solo nombre y en una sola persona, y esto es en la persona de Jesús. Nada de lo que hemos cantado, nada de lo que hemos escuchado, nada de lo que hemos vivido o querido vivir tendría sentido si nuestra experiencia fuera simplemente humana o detrás de una forma, de una religión o de una estructura religiosa. Nada de lo que hemos vivido a lo largo de este año tendría sentido si no hubiese una razón primordial, una razón principal. Ni siquiera nuestros más altos anhelos o expectativas, nuestras más grandes ideas de logros o metas, nada, absolutamente nada de ello tendría razón, y por supuesto nada de ello podría llenarnos si no fuera porque en primer lugar se encuentra la persona del Señor Jesucristo. No por casualidad el Señor menciona que una iglesia que tiene a la persona del Señor Jesucristo fuera, en su experiencia y en su relación, es una iglesia que necesita volver a las fuentes, volver a arrepentirse y volver a dejar entrar a aquel que dejaron afuera. Y esta ha sido seguramente la experiencia de muchas congregaciones en donde se contentaron simplemente con las formas, o se contentaron con cumplir programas, metas, objetivos, y se olvidaron de lo más importante. Se olvidaron de la persona que motiva todo esto, y es la persona de Jesús. Ahora, cuando pensamos en la iglesia en este aspecto, en este sentido, no podemos obviar que nosotros somos iglesia, tal como hemos cantado, somos iglesia. Forma parte de la iglesia local, entendemos que cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Jesús. Tenemos una relación que surge desde el mismo momento en que aceptamos a Cristo como Salvador, y es una relación que se va desarrollando día a día, todos los días de nuestra vida, hasta que el Señor nos venga a buscar. Sin el Señor Jesús, sin Jesús, hoy desde este lado de la historia, o desde este lugar, siendo conscientes de que somos creyentes, que somos salvos, sin Él no seríamos y no somos absolutamente nada.
Yo quisiera llevarlos a dos pasajes paralelos en su expresión, pero enfocado en dos personas distintas, que le dan un poco el título a lo que quiero compartirles en esta noche. El primero de ellos se encuentra, lo vamos a leer al revés, no en el orden establecido en nuestras Biblias, sino posiblemente en un orden cronológico por hechos. Y el primero de ellos es en Lucas capítulo 1, versículo 31. El ángel Gabriel se aparece a María y en el versículo 30 vamos a leer: turbada ella por las palabras, tratando de comprender rápidamente el saludo que el ángel había expresado: mujer, salve, eres muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Tratando ella de comprender rápidamente estas palabras, sobresaltada, turbada, dice el versículo 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Palabras que ponen freno a cualquier tipo de ansiedad e inquietud. La gracia de Dios pone freno a cualquier tipo de ansiedad e inquietud. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y llamarás su nombre Jesús. Vamos a Mateo capítulo 1, verso 21. Ya no es María la que es visitada. Esto ya aconteció. Pero faltaba la otra parte interesada. Porque José tenía que comprender esta situación inesperada, esta situación difícil, porque José tendría que comprender que aquel niño que estaba siendo concebido en el vientre de su esposa, de su desposada, no era su hijo según la sangre. Y entonces la visita que recibió María tenía que complementarse con la visita que recibió José, al punto de que son casi las mismas expresiones, pero los dos reciben la misma orden o la misma indicación. Dice Mateo capítulo 1, versículo 20, leemos: y pensando él en esto, es decir, en la posibilidad de dejarla secretamente, y no quería tampoco infamarla o dejarla expuesta a una mala fama por lo que estaba viviendo, las dudas de José eran ciertas. Si no es hijo mío, entonces, ¿de quién es hijo? Se aparece el ángel, del cual no tenemos nombre en este relato, y dice: y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, a tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu, por lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y la explicación que le da es porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará al pueblo, a su pueblo de sus pecados. Estas dos situaciones, quizás con muy poquito tiempo de acontecimiento, María comprende que está embarazada. Seguramente que lo habrá expresado así a José. Las dudas comienzan en la mente, en el corazón de José. Como era un hombre justo, él prefería cerrar su boca ante este hecho y dejarla secretamente para no dejar una mala fama detrás de ella, para no infamarla. Pero mientras tanto esto acontecía en el interior de ese hogar, capaz que nunca pensamos en esto que debe haber sido un impacto fuerte, muy profundo para aquellos que habían sido desposados hace poco tiempo. Y sin embargo, entre la duda, el temor, el miedo y las decisiones, Dios, más allá del sol, como hemos escuchado en estas canciones, miraba mucho más allá ante esta situación que para muchos podía ser solamente, meramente humana. Una mujer que había engañado a su esposo y que por lo tanto había quedado encinta y podía romper
lo que hasta ese momento estaba unido. Pero este Dios tan grande, que había mirado esta situación antes de la fundación del mundo y que conocía cada uno de los hechos con anticipación, se preocupa por el estado, no solamente espiritual, sino el estado de ánimo de cada uno de ellos. ¿Habrá dejado José de hablarle a María por un tiempo ante esta situación? ¿Habrá María cerrado sus labios y llorado en silencio ante esto que estaba aconteciendo? El hecho es que el ángel que se acerca a María le da la noticia de la anunciación, y en el momento en que ella escucha estas palabras, escucha la consigna final: llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús. Pasa el tiempo, pocos días seguramente, y el ángel Gabriel u otro, no lo sabemos, se acerca a José para poner tranquilidad a la situación, y podemos comprender también un poco del carácter de José, porque inmediatamente, evidentemente, la visita de los ángeles no era algo tan común. Había pasado muchos siglos de silencio de parte de Dios en la comunicación con su pueblo de Israel, y en esta primera visitación que ellos reciben, se dan cuenta de que lo que está aconteciendo, especialmente José, no era una cuestión común. Y entonces José recibe las palabras del ángel, le dice: no temas, tranquilo, lo que en ella ya ha comenzado a formarse en su vientre, viene de parte de Dios, viene de parte del Espíritu Santo. Pero te voy a dejar la misma consigna que le dejé a María: le pondrás por nombre Jesús. ¿Cuánto peso puede tener el nombre en una persona? Bueno, en este año, no, el año pasado, cuando hablamos algo acerca de los significados de los nombres de Dios, hicimos un pequeño repaso de algo que alguna vez hemos estudiado años atrás, de la importancia de los nombres para el ser humano. Ni qué hablar para el pueblo de Israel, ¿verdad? En donde cada nombre, en cada circunstancia y en cada situación, tiene un peso y un significado propio. Tal es así que Dios, cuando se da a conocer, se va dando a conocer a través de su nombre y a través de esos nombres su experiencia con el pueblo de Israel. Porque la persona de Dios es tan grande que no lo podemos reducir a un solo nombre para poder conocerle. Y entonces, no es mi intención hacer un estudio acerca de esto, pero los nombres siempre han sido importantes en la Biblia. ¿Por qué la importancia del nombre Jesús en ese preciso momento? ¿Por qué la importancia del nombre Jesús en ese preciso momento? ¿Por qué el énfasis del ángel o de los ángeles, si es que fueron dos, de decirle tanto a María como a José: y le pondrás por nombre Jesús? Bueno, en primer lugar, porque en definitiva su nombre marcaría el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento en la persona indicada. Recuerdan que cuando en el avance de la vida del Señor Jesucristo se habla acerca de aquellos falsos Cristos o falsos Jesús que aparecieron, y se hace un recuento acerca de esto, uno no puede menos que preguntarse qué habrán hecho esos falsos Cristos o falsos Jesús para decir: yo soy el Mesías esperado. Lo que sí tenemos en claro es que ninguno de ellos habrá hecho las señales que el Señor hizo, y por lo tanto todo aquello que apuntaba desde el Antiguo Testamento se enfocó directamente. Las luces, ¿vieron cuando las luces del escenario se hacen una sola y enfocan a una persona específica? Las luces del escenario de la profecía se enfocaron en una sola persona, en la persona del Señor Jesucristo. El nombre Jesús no aparece explícitamente en el Antiguo Testamento, no lo vamos a encontrar. Significa Yahvé es salvación, y apuntan a un Salvador o libertador, Mesías, prefigurado en personas y en situaciones claves de la historia de Israel. El nombre original en hebreo o arameo es Yehoshua. Perdonen que no lo sepa pronunciar, pero no sé hebreo ni arameo, así que trato de leerlo. Es Yehoshua, que es la contracción de un nombre
y de una acción. Yeo es Yahvé y Yeshua es salvación, y entre los dos se conforma este nombre que le darían forma al posterior Jesús, tal como nosotros lo conocemos. Lo interesante es que esta expresión siempre apunta a un hecho futuro. Dios salvará. Yeshua salvará. Es decir, era algo que tenía que acontecer. Y aunque muchas veces la palabra salvación en el Antiguo Testamento está relacionado con la acción de Dios, porque esa fue la experiencia realmente del pueblo de Israel durante toda su existencia, Dios actuando en favor de ellos, Dios perdonando sus pecados, Dios restaurando su situación espiritual, siempre tenía que ver con la actividad del Dios que salva. Por supuesto que Israel conocía esto. Lo conocieron de primera mano. Lo conocieron cuando Dios los saca de Egipto con mano poderosa. Claro que pudieron ellos ver en los portentos a Dios salvando, actuando para salvar. En el Antiguo Testamento el nombre Jesús no se encuentra, pero la raíz del nombre es más que importante en los efectos de lo que se va narrando a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, hay figuras del nombre Jesús, de la persona de Jesús. Josué es uno de ellos. El nombre Josué es una figura que está apuntando a la actividad salvadora futura de Jesús. El sucesor de Moisés es la figura más cercana al nombre y la misión de guiar a Israel a la tierra prometida, prefigurando así la obra salvadora de Jesús y haciendo hoy exactamente lo mismo con la iglesia. Él es el precursor que nos va guiando ¿hacia dónde? Más allá del sol. Nos va guiando al cielo, a nuestra tierra prometida. En Zacarías capítulo 3, versículo 8, vamos rápidamente hacia allá. Zacarías, anteúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente. Este es otro Josué, ¿sí? Este es el sumo sacerdote, no es el Josué que sucede a Moisés. Pero dice el ángel de Jehová hablando a Josué y a los suyos, dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí que yo traigo a mi siervo el renuevo, lo leo en otra versión. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros que se sientan en tu presencia, porque ustedes son símbolos de lo que vendrá. Tu nombre, Josué, como símbolo está anticipando lo que va a venir. ¿Y qué es lo que va a venir? Dice: estoy por traer a mi siervo y estoy por traer a renuevo. Es decir, el profeta está mirando que aquel nombre que prefiguraba la salvación de Dios era un símbolo en su tiempo de lo que tenía que venir. Y Zacarías le dice a Josué, mejor dicho, el ángel de Jehová le dice a Josué: es símbolo porque yo soy el que va a traer el renuevo, el que tiene que venir, al verdadero Salvador, a Jesús. La palabra salvación aparece en varios textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Salmo 98.2. Salmo 98.2 dice lo siguiente: Jehová ha hecho notoria su salvación. Ahí la palabra es Yoshua. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Y se refiere a la acción salvadora de Dios, anticipando la misión salvadora de Jesús. Entonces, Jesús aparece como nombre en el Antiguo Testamento, no como tal, pero sí aparece anticipadamente en la acción de Dios, continuamente en la intención de querer siempre cuidar, proteger y salvar a su pueblo. Todas las profecías apuntaran a esto.
Y entonces un buen día, María por un lado, José por el otro, tan representantes de la humanidad completa, en nombres tan simples y comunes como María y José, reciben el mismo mandato. Pónganle a este niño que nace de nombre Jesús. Por eso, si no notamos la importancia del cumplimiento de la profecía, del nombre o de la persona, tal como lo explica Gálatas 4:4, en el tiempo establecido por Dios vino, llegó este Jesús esperado, aquel que nació de mujer. Marca Gálatas 4:4 que ese tiempo no fue cualquier tiempo, es el tiempo en el reloj de Dios para que Jesús nazca. Las palabras de los ángeles cobran mayor fuerza para nosotros, sin duda para ellos en su tiempo, porque cuando uno piensa en la expectativa de una mujer judía de su época, cada una de ellas comprendía y entendía que que eran depositarias de la esperanza de que en su vientre pudiera gestarse el Salvador de Israel. Lo que ocurre es que pasaban por alto que para que esto fuera necesario, era necesaria la intervención divina. Muchos podrían haber dicho, este es el Salvador, este es el Salvador, este es el Salvador. Pero solamente Dios podía señalar, este es el Salvador. Y entonces la expectativa de aquella mujer sencilla, casi una adolescente, y de aquel hombre sencillo, seguramente mayor que ella, fue como una explosión en el seno mismo de su hogar. Nosotros vamos a recibir al Salvador. Y ya tenemos el nombre. Se va a llamar Jesús. Así que pensemos un poquito en lo que habrá sido para ellos esta expectativa. Llamarás su nombre Jesús. Jesús nació dentro de poquitos días, en una fecha que es incierta para nosotros, posiblemente no debe haber sido diciembre, pero de acuerdo a la tradición, vamos a festejar y vamos a recordar el día 24 por la noche, la Navidad. Yo sé que todos venimos de estratos familiares distintos y de costumbres distintas. Si les cuento cómo se festejaba la Navidad en mi pueblo cuando era chico, no faltaban los cohetes seguramente, la mesa larga del que ocupaba la mitad de la cuadra porque se venían todos los familiares y comíamos en la vereda, y a 20 metros había otra mesa larga y así, hacía a la vuelta de la manzana. No sé si lo seguirán haciendo hoy, creo que no. Cada uno de nosotros tenemos una forma distinta de festejar la Navidad. Seguramente en ese entonces lo festejábamos casi sin conciencia de lo que era, o de la importancia del que nacía. Más allá de que mi abuela armaba en una habitación en su casa, con puerta a la calle, armaba un pesebre de tamaño natural, ¿sí? Era un pesebre de tamaño natural. El niñito Jesús tenía el tamaño de un niñito real, ¿sí? Y estaba allí en un pesebre con la paja y con todo. Era tradición, era costumbre. Y cada uno de nosotros seguramente que traemos una costumbre distinta. Pero qué distintas que deben haber sido nuestras Navidades cuando entendimos que aquel al que festejábamos comiendo, tirando cohete o corriendo con los primos de un lado para allá, sin tener la mínima conciencia de lo que significaba el nacimiento de Cristo, qué distintas que deben haber sido nuestras Navidades, ¿verdad? Osvaldo siempre lo recomienda y siempre lo dice. Cada año que él habla acerca de esto, lo recomienda, ¿o no? ¿Qué es lo que nos recomienda? No nos olvidemos de Jesús. Aquel huésped invisible es el huésped presente. Y muchas veces el agasajado pierde importancia en el medio de todas las cosas que queremos hacer y se pierde en el medio de la comida que está bien y de estar juntos que está muy bien y de compartir que está muy bien. Pero justamente la persona más importante de esa fecha, a veces, aún para nuestros hogares cristianos, pasa desapercibido. Y entonces
resuenan nuevamente en nuestros oídos aquellas palabras para María y para José: llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque no va a haber cuestión o cosa más importante en esta tierra que aquel que, siendo Dios, se hizo hombre y vino a salvarnos. El Señor Jesucristo nació, es verdad. Y casi 30 años de sus primeros 30 años de vida pasaron, salvo algunos chispazos allí de información. La mayoría de esos primeros 30 años pasaron en silencio para nosotros. Y no necesariamente tienen que haber sido años espectaculares en manifestación de parte del Señor Jesucristo. No, tiene que haber sido sin duda un niño que creció conforme a las costumbres de su tierra, de su tiempo, aprendiendo la palabra desde chiquito, prendido de la pollera de María, que era la primera que enseñaba, aprendiendo el oficio quizás de su padre. Los historiadores indican que en algún momento José debe haber muerto y por lo tanto él, como primer hijo de su casa, se hizo cargo de toda la situación familiar. Sus hermanos después lo miraban, no lo entendían, no lo comprendían, lo negaban, se enojaban. Es decir, el Señor Jesucristo nació en un lugar tan normal, pero en el corazón de María había otra expectativa, ¿verdad? Lo que ellos veían como normal, ella iba guardando en su corazón todas aquellas cosas que tendrían que cumplirse en su tiempo. Pero cuando el Señor Jesucristo se dio a conocer, cuando Él se manifestó, ¿qué impacto en esa época? ¿Qué impacto? No alcanzamos a medir el impacto de la manifestación pública de Jesús en el ministerio, habiendo cumplido los 30 años de edad y comenzando su tarea, dándose a conocer a su pueblo. No alcanzamos a medir el impacto de esto. Impactó tanto que Satanás lo quiso destruir, tentar y matar. Impactó tanto que los religiosos de su época quisieron desprestigiarlo y hablaron mentiras contra él. Impactó tanto que muchos que decían seguirlo, cuando fueron confrontados con esta decisión, dice que volvieron atrás. Nadie de aquellos que lo conocieron quedaron sin reacción. Positiva o negativamente, la llegada de Jesús a este mundo, en su tiempo, en su lugar, impactó a todos aquellos que lo conocieron. Ahora, si hubo gente que quedó impactada sin duda por él, por este Jesús, sin duda que fueron sus discípulos. Y sí es cierto que la obra de Cristo apuntaba hacia la cruz, pero cada uno de ellos tuvieron que ser salvados de su propia forma de ser. Porque la persona y el ejemplo del Señor Jesucristo fueron cambiando aquellos que conformaron su grupo más íntimo, más cercano, los 12. Juan y Jacobo, salvados de un temperamento explosivo y vengativo a la vez. Señor, vamos a hacer caer fuego del cielo para consumir a aquellos que no creen, que no te siguen. El Señor dijo, no es así. Ellos tuvieron que ser salvados de su temperamento explosivo y vengativo, y aún inclusive de la ambición de ocupar el primer lugar con la ayuda de su mamá, uno a un lado y otro al otro. Pedro fue salvado de su temperamento impulsivo, apasionado y también cobarde en un punto, en los momentos difíciles. Una naturaleza volátil que le permitía estar allá arriba declarando palabras que Dios le revelaba en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, y de repente poniéndose cara a cara para decirle al Señor que no vaya a la cruz, que tal cosa no le acontezca. Fluctuante su conducta. Si Juan y Jacobo eran ejemplo de temperamento explosivo y vengativo, el ejemplo de un temperamento cambiado sin duda que fue Juan mismo, aquel que fue marcado como Boanerges, hijo del trueno. Después el mismo Señor Jesucristo tiene que decirle que es reconocido como el discípulo amado, tal así que el mismo Juan lo reconoce para sí mismo, el discípulo amado. Si Pedro fue salvado de su temperamento impulsivo, apasionado, pero también fue el ejemplo de un carácter cambiado por causa del perdón y la gracia recibida por parte de Cristo.
Y esto lo hizo Jesús. Tomás fue salvado de su tendencia a la duda y el escepticismo. Si no veo, no creo. Si no toco, no creo. Y sin embargo fue el que tiene que declarar posteriormente, Señor mío y Dios mío, salvado aún de su forma de ser. Felipe fue salvado de una mente puramente lógica y analítica. Él era capaz de calcular lo que 200 denarios podían comprar. Un hombre buscador de evidencias tangibles. Él decía, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le tiene que decir, Felipe, tanto tiempo estuve con ustedes y todavía no me reconoces. Y Felipe llegó a ser el hombre utilizado por el Señor, por Jesús, para cumplir la tarea. Mateo fue salvado de una reputación mala, porque una estima que lo podría haber acompañado hasta la tumba por ser recaudador de impuestos se cambia en un instante. Si una sola palabra cambió todo. Jesús le dijo, sígueme. Y de allí en más cambió para siempre su vida y su persona. Pablo, Saulo, salvado de una vida religiosa, sincera pero equivocada al fin, que podría haber llegado a grandes logros dentro del ambiente y la época y el tiempo en el cual él se movía. Podría haber sido un hombre grande en el Sanedrín, quizás el más grande reconocido, y sin embargo, por causa de Jesús, él estimó todas esas cosas como basura, para enfocarse en aquel camino duro y difícil, porque el Señor nunca le escondió nada, duro y difícil que le quedaba por delante. Hay tanto para contar como personas se relacionaron con el Señor. Y en cada uno de estos ejemplos vimos que estuvo presente Jesús. En cada una de estas experiencias de relación de estos hombres, no he mencionado a las mujeres, pero solamente por una cuestión de tiempo, pero estos hombres y mujeres que se relacionaron con él, vimos que Jesús estuvo allí, en los momentos buenos, pero también en los momentos difíciles. Ahora bien, traspolemos todos estos tiempos y experiencias de aquellos hombres a nuestro tiempo. ¿Acaso no hemos sido a lo largo de este año como Juan y como Jacobo? ¿No hemos necesitado ser salvos de nuestro carácter explosivo, a veces vengativo? ¿No hemos tenido que ser salvos de nuestra ambición de querer ocupar un lugar o el lugar? ¿No hemos sido acaso quizás como Pedro, con un temperamento impulsivo y apasionado, pero a veces cobarde, porque cuando tuvimos que actuar no actuamos, o cuando tuvimos que hablar no hablamos, o cuando tuvimos que hacer las cosas no las hicimos? ¿Acaso no hemos sido como Tomás, con muchas dudas o escépticos en cuanto a lo que Dios podía hacer en nuestra vida y aún en la vida de los demás? Y entonces pensando que nuestro hermano o nuestra hermana o aún nosotros mismos jamás podíamos cambiar, escépticos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Acaso no hemos sido como Felipe, capaces de calcular y administrar todo perfectamente y olvidarnos que por sobre nuestro cálculo y nuestra actividad está el poder y la provisión de Dios más allá de lo que nosotros podamos pensar, hacer o planificar? Él está primero. ¿Acaso no hemos sido como Mateo, que hemos llegado quizás con una reputación o nuestra reputación ha quedado por el suelo y no hemos creído de que Dios podía cambiar o trastocar esa situación para hacerlo todo de nuevo? ¿Acaso no hemos sido como Pablo, que hemos mirado a la vida de la iglesia simplemente como una larga lista de cosas que tenemos que hacer y una larga lista de cosas que no tenemos que hacer, y hemos encerrado nuestra vida cristiana solamente en lo que podíamos vivir acá adentro? Total, es aquí donde me ven. Y entonces mientras vean que hago las cosas que me piden y no hago las cosas que me dicen que no haga, entonces mi vida como cristiano está cubierta. No somos tan distintos a ellos, ¿verdad?
Y tanto para ellos como para nosotros necesitamos al mismo Jesús. Y el Señor, como antes, siempre estuvo ahí. Miren, yo me puse a pensar hoy en todas las posibilidades, y seguramente que me quedé corta, en todas las posibilidades de situaciones que pudimos haber vivido este año. Agreguen ustedes, si quieren, aquellas que seguramente me van a faltar. En mi caída Él estuvo. En mi dolor Él estuvo. En mi gozo Él estuvo. En mi prueba y en mi tentación Él estuvo. En mis triunfos y en mis logros Jesús estuvo. En mi soledad Él estuvo. En mi servicio en ministerio Él estuvo. En mi responsabilidad y en mi irresponsabilidad Él estuvo. Cuando mentí, Él estuvo. En mi disciplina Él estuvo. En mi restauración Él estuvo. En lo inesperado también estuvo Él. Cuando me dijo que no, Él estuvo. En la confirmación de lo que oré, estuvo presente. En mis enojos Él estuvo. En mis desilusiones también estuvo. En mis luchas Él estuvo. En mi espera Él estuvo. En el cumplimiento de sus promesas Él estuvo. ¿Podríamos agregar mucho más? Podríamos agregar todas y cada una de nuestras circunstancias vividas a lo largo de este año. El Jesús que tenía que ser nombrado por sus padres como tal, porque Él salvaría al pueblo de sus pecados, es el Jesús prefigurado en la antigüedad. Es el prometido antes de la fundación del mundo. Es el que vino a este mundo en el momento justo para cumplir el propósito del Padre. Es el que está presente en la vida de la iglesia desde que comenzamos hasta el día de hoy y hasta que Él nos venga a buscar. Por esa razón, queridos hermanos, cada una de las cosas que hemos vivido a lo largo de este año no tendrían sentido si el Señor no hubiese estado. La plena conciencia de que el Señor está todos los días de nuestra vida es necesaria para nosotros. Para que no vivamos por costumbre, para que no vivamos simplemente por reglas impuestas, para que no vivamos por una forma de ser y de vivir, para que vivamos conforme a como Él quiere que vivamos. Miren, el Salmo 139, los invito a ir hacia allá. Expresa en palabras de poesía, hermosa, preciosa, la absoluta presencia de Dios. Y por supuesto que por ser hijos de Dios, creyentes, entendemos y creemos que Jesús es Dios. Ahora fíjense cómo decía el salmista con respecto a la presencia de Dios en su vida. Y especialmente el versículo 5 que a mí me gusta, me encanta. Dice así: oh Señor, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. No está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la conoces toda. Y este versículo 5 me encanta, porque me habla de la compañía del Señor en todo tiempo. Delante, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tan conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me van a encubrir, y aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Versículo 23 dice finalmente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquel Jesús que fue nombrado para María y aquel Jesús que fue nombrado para José, es el mismo Jesús para nosotros. Es el que nos acompaña, es el que nos rodea, es el que está. Pero es el que nos ha acompañado, el que nos rodeó y es el que estuvo. Y si pensamos en términos de futuro, esto no va a cambiar. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que nosotros perdemos la conciencia de esta realidad. Y cuando esto sucede, sin duda que no nos va bien. Quizás al finalizar este año sea el tiempo de volver a ese punto, ¿verdad? Quizás al finalizar este año sea el momento de volver a esa realidad personal y propia. Jesús estuvo conmigo siempre, siempre. Jesús estuvo conmigo siempre. La carta que más habla acerca del Señor Jesucristo es la carta de los Hebreos, ¿verdad? A los Hebreos, perdón. Y en ella hace un énfasis especial en el capítulo 10, el autor diciendo, miren hermanos, no perdamos la oportunidad de entrar siempre a la presencia de Dios. Tenemos allí a alguien que nos representa y nos entiende y nos conoce perfectamente. El Jesús anunciado, el Jesús que nació en el pesebre, el Jesús que vivió en esta tierra, el Jesús que murió, el Jesús que fue sepultado, el que resucitó y el que triunfó sobre la muerte, el Jesús que fue ascendido y que fue recibido en la gloria, ese mismo Jesús es el que intercede por cada uno de nosotros. Y cuando dice, entremos con esta libertad que tenemos, que podemos disfrutar y que podemos gustar todos los días de nuestra vida, lo que está diciendo es, esto tendría que ser lo habitual en cada uno de nosotros. Teniendo esta libre entrada, entonces, disfrutemos de Jesús. Quizás algún conocido nuestro, al ver que alguna situación difícil cambió para bien, que hemos sido bendecidos, que hemos sido prosperados, quizás alguno pueda decir, qué suerte que tenés. De hecho, tengo mucha gente conocida que cuando ve estas cosas dice, qué suerte, qué golpe de suerte. Nosotros podemos decir, no fue eso. Fue el Señor Jesús. Fue Él el que cambió nuestra realidad y es el que la sigue cambiando todos los días de nuestra vida, hasta conformarnos a lo más precioso a lo cual podríamos conformarnos jamás. ¿A quién? A Jesús. Aquel que fue anunciado sigue mostrándose delante de nuestra vida como el objetivo a seguir y a cumplir. Quedan pocos días para que termine nuestro año, queridos hermanos. Quedan muy poquitos días. El 2025 pasó mucho más rápido de lo que nosotros creíamos o pensábamos, o quizás así lo sentimos por la celeridad de los tiempos que nos toca vivir. Que nunca nos olvidemos del principio y el fin de todas las cosas, del principio de nuestra vida, del fin maravilloso más allá del sol, como se cantó en este día. El principio de nuestra vida fue Jesús. Más allá del sol seguirá siendo Él. El cielo no tendrá necesidad de sol que lo alumbre, porque será Jesús el que alumbrará absolutamente todas las cosas. Que el Señor Jesucristo siga siendo para nosotros lo más importante de nuestra vida. Ahora y todos los días hasta que el Señor o nos llame o nos venga a buscar. Que el Señor bendiga su palabra.